Hola, mi nombre es Merno Ochoa. En esta ocasión voy a desarrollar una clase que se llama Movimiento Circular Uniforme. Muy bien, ¿qué es el movimiento circular uniforme? Este movimiento se genera cuando un móvil o un cuerpo pues describe una trayectoria circular y en esa trayectoria circular pues se desplaza con una velocidad constante. Entonces, pues en este caso podemos tener diversas situaciones en donde exista un cuerpo que se pueda desplazar de manera circular, pero siempre manteniendo una velocidad constante. Muy bien, ahora de este tema se pueden tomar algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo, yo aquí puedo calcular algo que se llama velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Esta velocidad pues se puede generar cuando un móvil, un cuerpo determinado, recorre una cantidad de ángulo, porque cuando nosotros nos desplazamos alrededor de una circunferencia recorremos una cierta cantidad de grados o de ángulos en una unidad de tiempo, siempre tomando en cuenta el tiempo. Entonces acá siempre lo vamos a mover con una velocidad constante, pero ahora el móvil va a desplazarse una cierta cantidad de ángulos sobre una unidad de tiempo. Entonces por eso tenemos esta igualdad, que la velocidad angular se va a simbolizar con la letra omega. Esta letra es una letra griega omega, es la letra griega omega minúscula, y esto es igual a el ángulo. Esta letra también es griega, se llama omega, dividido el tiempo. Ahora bien, acá tenemos otra equivalencia que nos puede ayudar bastante a resolver problemas donde se involucre el movimiento circular uniforme. Acá también podemos decir que la velocidad angular puede ser igual a 2 por pi. El pi es un número constante, bien sabemos que su equivalencia es aproximadamente de 3.141516. Entonces acá 2pi dividido t, esta t mayúscula se refiere al periodo. Muy bien, ¿qué es el periodo? Pues en el caso de periodo se refiere a cuando pues el móvil o cuerpo pueda describir una oscilación completa. Es ahí cuando se genera un periodo. Entonces acá tenemos la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 dividido el periodo. Otra vez acá podemos tener una igualdad entre la frecuencia y el periodo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Muy bien, cuando nosotros describimos la frecuencia nos estamos refiriendo a que pues nos va a generar aquí una constante en cuestión de frecuencia, y esta constante va a estar medida en una unidad que en el sistema internacional se llama hertz. Entonces vamos a estar viendo esa parte también. Ahora el periodo se describe con una T mayúscula y es igual al tiempo dividido n. N se refiere al número de vueltas que se va a generar sobre una unidad de tiempo. Entonces aquí tenemos el tiempo dividido n, que es la cantidad de vueltas que se pueda generar. También pues se puede generar una igualdad entre la frecuencia y el periodo, que también lo voy a escribir acá, que también puede ser muy útil, que el periodo también puede ser igual a 1 dividido la frecuencia, ya que estas dos son recíprocas. Entonces podemos ver ahí esa parte. Ahora, a todo esto, pues la velocidad angular también puede convertirse en una velocidad lineal a través de esta fórmula. La velocidad lineal lo vamos a simbolizar con v, y esto es igual a la velocidad angular multiplicado por el r. R es el radio que puede describir la circunferencia. También tenemos otra equivalencia para la velocidad lineal. Para la velocidad lineal podemos decir que también es igual a 2pi por el radio dividido el periodo. Entonces es muy importante recordar qué simboliza cada variable que tenemos acá, para que además cuando podamos resolver problemas no tengamos ningún inconveniente. Entonces esto es lo relacionado a velocidad angular. La velocidad angular en el Sistema Internacional de Unidades se mide en radianes por segundo. Entonces vamos a estar viendo esa parte también.
Hay otros sistemas, pero el más utilizado es el sistema internacional, entonces de preferencia los problemas pues trabajarlos bajo el sistema internacional. Entonces generalmente vamos a estar viendo esta parte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a resolver ahorita unos problemas para poder trabajar en esta parte. Vamos a ver, dice el problema número 1, dice de la siguiente manera. Un disco da 300 revoluciones en 2 minutos. Calcular, dice A, la velocidad angular, B, su periodo y C, su frecuencia. Muy bien, entonces acá vamos a trabajar pues la velocidad angular, el periodo y la frecuencia con los valores que tenemos. Entonces lo principal que tenemos que anotar primero son los datos. Entonces vamos a anotar aquí lo principal, que son los datos que nos van a servir para resolver el problema. Entonces anotamos en esta parte datos. La parte de datos pues tenemos, dice que da 300 revoluciones. Este término revoluciones se refiere a que da 300 vueltas, ¿sí? Eso quiere decir que ese ciclo se repite, entonces vamos a dar esas 300 vueltas. Entonces eso lo vamos a colocar como ángulo. Entonces esto genera que aquí vamos a colocar nuestra letra griega llamada alfa, y alfa equivale a 300 revoluciones. Como repito, el término revoluciones acá se refiere a número de vueltas, entonces aquí lo vamos a dejar. Ahora en este caso pues vale la pena después hacer una conversión en base a esto, pero vamos a continuar con los datos. Ahora, en cuestión de otro dato nos dan el tiempo. El tiempo es equivalente a 2 minutos, entonces aquí lo vamos a colocar a 2 minutos. Bien, con todos estos datos tenemos que hallar, pues ahí nos piden la velocidad angular, nos piden el periodo y nos piden la frecuencia. Esos son los valores que vamos a ir agregando. Entonces eso los voy a agregar aquí con rojo, que nos dice que tenemos que hallar la velocidad angular, tenemos que hallar omega, tenemos que hallar el periodo, que es T mayúscula, y tenemos que hallar la frecuencia. Entonces voy a F minúscula es para la frecuencia. Entonces en este caso, para poder trabajar con la frecuencia y el periodo, es sumamente importante que el tiempo esté medido en segundos. Siempre tenemos que hacer esa parte. Si nos piden hallar la frecuencia y el periodo, estos dos solo se puede trabajar con segundos, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. El tiempo solo puede estar dado en segundos. Y otra cosa muy importante, aquí tenemos que ir trabajando en base al sistema internacional, entonces es muy importante trabajarlo, como les dije, el tiempo en segundos, es muy importante. Ahora bien, acá como tenemos 2 minutos, los podemos convertir a segundos. 2 minutos equivalen a, recuerden que en un minuto hay 60 segundos, entonces 2 por 60 nos darían 120, y aquí tenemos la equivalencia para los 2 minutos. Ahora, esas 300 revoluciones, de hecho la velocidad angular también podemos medirla en revoluciones por minuto. Si quisiéramos trabajar, digamos, la velocidad angular medida en revoluciones por minuto, podemos usar estos datos que ya tenemos. Pero les voy a mostrar cómo se resuelve ya. De preferencia, la velocidad angular no lo dejemos en revoluciones o vueltas por minuto. Trabajémoslo en una unidad más sofisticada, como lo son, ya sea en radianes o en grados sexagesimales. Pues de preferencia trabajémoslo en radianes. El ángulo trabajémoslo siempre en radianes, es muy importante eso, al menos al que en el problema nos pidan hallarlo de otra forma, pero si no nos dan ninguna otra, digamos, alternativa, pues podemos trabajar siempre en radianes el ángulo y el tiempo en segundos, entonces hay que hacer siempre conversiones. Entonces vamos a convertir las 300 revoluciones a radianes. Recordar, lo voy a hacer en la parte de abajo, recordar de que en una revolución, o sea, en una vuelta hay 2 pi
radianes. Esta es la equivalencia y es muy importante recordar esto. Ahora podemos decir 300 revoluciones. Vamos a ver a cuántos radianes equivalen. Entonces lo multiplicamos por, que vamos a hacer la conversión. Una revolución va en la parte de abajo, como queremos simplificar, coloco aquí revolución, y en la parte de arriba voy a colocar 2 pi radianes, y esto es igual a... Aquí puedo simplificar revolución con revolución y el resultado obtenido pues va a estar medido en radianes. Multiplicar 300 por 2 y por pi. Entonces muy importante hacerles mención de que este símbolo representa una constante y esa constante es equivalente a 3.14, 15, de hecho hay varios decimales, pero lo vamos a aproximar. Este resultado pues lo vamos a dejar sin decimales, así que lo vamos a aproximar a enteros de una vez. Entonces aquí me va a dar un resultado aproximado de 1885, lo voy a colocar aquí, radianes, 1885 radianes, es el aproximado que obtenemos acá. Entonces, esas 300 revoluciones, lo voy a escribir nuevamente acá, equivalen a 1885 radianes. Entonces, ya teniendo el ángulo medido en radianes y ya teniendo el tiempo medido en segundos, entonces ya podemos aplicar esta ecuación que nos dice que la velocidad angular puede ser medida entre el ángulo descrito dividido el tiempo. Entonces vamos a hallar esa velocidad angular. Vamos a escribir esta parte acá y vamos a decir la velocidad angular es igual a el ángulo 1885 radianes, voy a colocarlo aquí, 1885 radianes dividido el tiempo. Entonces voy a colocar los 120 segundos acá, coloco 120 segundos y vamos a ver cuál es nuestra velocidad angular en esta parte. Entonces solo tenemos que realizar una división, 1885 dividido entre 120, y en esta parte nos da 15.7. Lo voy a dejar a 3 cifras significativas, 15.7. En este caso, como está medido en radianes por segundo, voy a colocar aquí radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Muy bien. A esta velocidad pues iba en este caso el disco. Entonces aquí voy a subrayar el primer resultado, que lo que nos pidieron fue la velocidad angular. Esto ya está allá. Ahora tenemos que hallar, nos dice acá el periodo. Entonces, en el caso del periodo, vamos a ver qué ecuación podemos utilizar. Tenemos dos alternativas. El periodo es igual a el tiempo dividido el número de vueltas, el número de oscilaciones que tenemos ahí, y entonces no conocemos la frecuencia, así que no podemos usar esta. Tenemos que usar esta parte, esta igualdad, lo voy a señalar aquí. Esta es la igualdad que vamos a usar, que el periodo es igual al tiempo dividido el número de vueltas. Entonces, como sabemos el número de vueltas aquí, ojo, aquí no vamos a anotar radianes, sino que vamos a anotar el número de vueltas y el tiempo que tenemos acá medido en segundos. Entonces no hay que equivocarnos en esa parte. Entonces podemos decir que el periodo sería igual a el tiempo, que son los 120 segundos que tenemos acá. Coloco acá 120 segundos, dividido el número de vueltas. El número de vueltas, si es necesario que lo tengamos en revoluciones, porque nos están pidiendo el número de vueltas que estamos dando y el tiempo que nos está llevando esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que colocar las 300 revoluciones.
pero aquí como el término revoluciones significa vueltas, no es necesario anotar ese número, entonces solo voy a anotar aquí 300. 120 segundos dividido 300, vamos a ver nuestro resultado acá. 120 dividido 300 y nos da 0.4 en decimal. Entonces aquí obtenemos 0.4 segundos. A ver, ¿y para qué me sirve este dato? Lo voy a anotar aquí para poder resaltarlo. El periodo sería igual a, para que quede homogéneo todo, nos quedaría 0.4 segundos. Lo voy a anotar acá, 0.4 segundos. Ahorita les voy a explicar qué significa este dato que acabamos de hallar. Muy bien, eso significa que cada vuelta se le lleva 0.4 segundos. Ese es el tiempo que nos tardamos en generar una vuelta, solo una vuelta, ¿sí? Porque el periodo lo que me indica es cuánto tiempo me voy a tardar para generar o para obtener una oscilación. Pues en este caso el movimiento circular, a esto se le llama una vuelta o una revolución. Y en este caso, pues el periodo es igual a 0.4 segundos, ya que este es el tiempo que me tardaría en dar una vuelta. A eso se refiere el periodo, ¿sí? El tiempo que tarda para dar una vuelta completa, ¿sí? Pero como aquí había 300 vueltas, entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Ahora lo que voy a hacer será hallar la frecuencia. La frecuencia, para eso vamos a usar esta ecuación, la voy a señalar acá. La frecuencia, ya que conocemos el periodo, frecuencia es igual a 1 dividido el periodo. Entonces vamos a usar esta ecuación y vamos a ver, aquí en cuestión ya que tenemos el periodo y todo, pues ya es muy sencillo. Recuerden de que el periodo siempre lo vamos a medir en segundos, no se vale usar minutos, no se vale usar horas. Siempre vamos a usar segundos para el periodo, muy importante eso. Ahora vamos a ir con la frecuencia. Entonces en el caso de la frecuencia es 1 dividido el periodo. Entonces sencillo, frecuencia es igual a 1, el 1 es una constante, no tengo por qué cambiarlo. 1 dividido el periodo es 0.4 segundos, entonces aquí obtengo 0.4 segundos. Vamos a resolver esta pequeña división. 1 dividido 0.4, esto nos genera 2.5. Voy a anotar bien acá la S, un poquito más separada. Muy bien. Y aquí me generan 2.5. Como segundos está abajo, voy a colocar aquí S a la menos 1. Porque segundo lo tengo en la parte de abajo, por eso coloco S a la menos 1, porque ese es el exponente que tiene segundos en esa parte. Ahora también les voy a indicar algo muy importante que tenemos que conocer. Esta unidad, segundos a la menos 1, en el sistema internacional se traduce como hertz. Entonces vamos a anotar ese resultado y vamos a escribir aquí hertz. Perdón, vamos a anotar aquí el valor numérico que tenemos, que son 2.5. El resultado sería 2.5, como había mencionado, segundos a la menos 1 equivalen a hertz. Entonces voy a anotar aquí hertz. Y por eso es muy importante que el periodo esté medido en segundos, porque si no tenemos el periodo en segundos, la frecuencia va a estar muy complicada para poder obtener hertz, y la frecuencia siempre se mide en hertz. Entonces aquí ya tenemos la frecuencia 2.5 hertz. Entonces ya con eso pues ya hemos terminado de resolver el problema 1, que nos piden la velocidad angular, nos piden el periodo, nos piden la frecuencia. Practicando el movimiento circular uniforme, vamos a resolver otro problema. Dice de la siguiente manera:
Calcular la velocidad lineal de un móvil de MCU. MCU significa movimiento circular uniforme, que describe una circunferencia de 0.45 kilómetros de radio con una velocidad angular de 20 radianes por segundo. Entonces ahí tenemos algunos datos muy importantes que nos van a servir para resolver este problema. Vamos a empezar a trabajar acá con los datos. Muy bien, entonces coloco acá datos y vamos a ir obteniéndolo del problema. Pues acá nos dice que tenemos el radio 0.45 kilómetros, entonces voy a colocar aquí radio 0.45 kilómetros. Y luego obtenemos, dice también la velocidad angular. Tenemos velocidad angular, entonces voy a anotar aquí velocidad angular, que aquí nos dice que es de 20 radianes por segundo. Entonces coloco aquí 20 radianes por segundo. Y lo que nos están pidiendo es la velocidad lineal. Entonces aquí voy a colocar velocidad lineal. Muy bien. Cuando el móvil está circulando, pues alrededor de esta autopista se podría hacer una rotonda en forma de círculo. Ahí este vehículo lleva una velocidad angular de 20 radianes por segundo. El radio que tiene esta circunferencia es de 0.45 kilómetros. Entonces lo que nos están pidiendo es a qué velocidad lineal va. Porque recuerden de que la velocidad lineal en el sistema internacional se mide en metros por segundo. Entonces es muy importante que todos los datos estén en el sistema internacional para obtener nuestro resultado correcto, que sería en metros por segundo. La velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, para obtener también un dato, tener una idea a qué velocidad va, porque con este dato de 20 radianes por segundo uno no se hace una idea de cuánto va, ¿verdad? Tiene que traducirlo uno a términos que sí pueda manejar, por ejemplo la velocidad lineal, ¿verdad? Es algo muy importante. Entonces vamos a ver, si todo está en el sistema internacional ya podemos trabajar. Pero antes tenemos acá 0.45 kilómetros. Esto no está en el sistema internacional. Entonces hay que convertir esos kilómetros a metros. Recordar que en un kilómetro pues tenemos 1000 metros. Entonces solo tengo que multiplicar 0.45 por 1000 y el resultado obtenido aquí es de 450 metros. Eso es lo que obtengo cuando convierto 0.45 kilómetros a metros. Obtengo 450 metros. Ahora que ya todo está en el sistema internacional, ya podemos elegir una ecuación que nos pueda resolver este problema. Dice velocidad lineal, no es lo que tenemos que hallar. Aquí está la velocidad lineal. Hay dos ecuaciones que podríamos utilizar. Vamos a ver cuál nos conviene de acuerdo a los datos que ya tenemos. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Vemos si tenemos velocidad angular y radio. Si tenemos velocidad angular y radio. Entonces, realmente la ecuación que nos conviene utilizar en esta parte será esta igualdad. Velocidad lineal igual, pues velocidad angular por radio. Debido a que el otro también podría haber sido una alternativa, pero no conocemos el periodo, entonces realmente va a ser muy difícil usar la otra igualdad. Entonces vamos a usar la primera. Velocidad es igual a velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Entonces ya que tenemos todos los valores, todos los datos necesarios, ya podemos empezar a trabajar. Velocidad es igual a la velocidad angular, ya está en el sistema internacional, radianes por segundo. Entonces voy a multiplicar 20 radianes por segundo, lo voy a multiplicar por el radio, 450 metros. Entonces voy a colocar aquí 450 metros y la velocidad será igual a 20 por 450. Lo vamos a multiplicar de forma directa. 20 por 450
9000. Entonces aquí voy a colocar esta velocidad que es 9000. Obviamente este es un problema teórico. Entonces estos radianes que tenemos acá, pues podemos convertirlos sencillamente, como está en el sistema internacional, los radianes ya no se toman en cuenta en el resultado. De alguna manera, pues sencillamente esto ya se convierte en metros y nos quedaría solo como metros por segundo. Por eso es muy importante que todo esté en el sistema internacional, porque entonces ya el resultado estará dado en metros por segundo, que sería el resultado correcto acá. Entonces la velocidad lineal será igual a 9000 metros por segundo. Entonces aquí lo tenemos, ya hemos resuelto el problema, pues debido a que pues el radio y la velocidad, esta velocidad angular es bastante grande. Entonces por eso es de que la velocidad lineal que nos dio pues también es grande. Entonces este es un problema teórico que rara vez podemos toparnos con uno como este, pero igual es necesario analizar algunas cosas importantes. Entonces les agradezco por su atención. Espero la clase les haya ayudado bastante y pues me despido. Muchas gracias.